Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Hablando y Divagando. Hoy tenemos a un profesional de la jurisprudencia, abogado, ingeniero comercial y en fin, con diferente experiencia en el mundo laboral. Y bueno, quisiera presentarlos aquí a Jerónimo. Hola Jero, ¿cómo estás? Un gusto, un placer tenerte aquí presente. Mira, vamos a conversar muchísimo contigo, porque sé que tienes un brebaje de información profesional bastante amplio y quisiéramos sacar lo mejor posible en esta hora o quizás hora y media de que vamos a estar aquí conversando contigo. Bueno, quiero un poco para dar un contexto a la comunidad que nos ve acerca de ti, de tus ramas profesionales, de dónde eres y demás. Bueno, yo soy de Caracas, yo soy venezolano, de ¿Ok? Caracas, Venezuela. Básicamente vivimos allá muchísimos años. Creo que más años tengo ahorita fuera de Venezuela ¿Ok? que lo que tengo en Venezuela, que lo que tuve en Venezuela. Em, sí me considero una persona que siempre ha estado como muy activa laboralmente y de una otra forma eso me ha llevado, esa actividad me ha llevado a involucrarme con algunos estudios de tercer nivel que son para mí muy relevantes porque de una otra forma creo que arman un contexto de lo que Claro. soy y de cómo puedo actuar, cómo puedo analizar las cosas. Eh, bueno, una de ellas fue mercadeo, y es que estaba trabajando en ese momento en el sector comercial, básicamente en la parte de libros. ¿Ok? Entonces empecé a estudiar mercadeo. Después de ello, cuando ves que se queda muy corto un título de bajo nivel, busca profesionalizarte un poco más. Entonces empecé a estudiar administración de empresas, lo que se llama ingeniería comercial. Y ahí tuve la suerte, la dicha de conocer a mi esposa por una vinculación que resulta realmente hasta admirable, porque yo como administrador de empresas estaba trabajando en una organización social que tenía un proyecto para niños en situación de riesgo, niños en situación de calle. ¿Ok? Eh, Me llaman y me dicen, mira, yo quiero que tú seas el administrador de la casa hogar, que era una casa de refugio realmente. Bueno, pero tenía que hacer un curso que duraba un año, que es como es una especialización de hecho, de todo el tema de la protección a la infancia, todo ese tipo de cosas. En ese curso que duraba un año realmente, y era presencial, o sea, teníamos clase todos los días. ¿Ok? Conocí a mi esposa. Años después nos casamos y ya empezó básicamente un proceso migratorio, pero muy lento. Nosotros veníamos todos los años, pasábamos un tiempo aquí, nos regresábamos a Venezuela, porque básicamente hicimos vida. El comienzo de nuestras vidas fue en Venezuela. Ah, en Venezuela. Sí, yo trabajé quizás por 15 años, 15, 16 años, en el Seguro Social y era como administrador, como ingeniero comercial en el área administrativa. Pero de ahí, esa creo que fue el origen del por qué yo sabía que tenía que estudiar Derecho. Oh, ok. Y entro en ese esquema para entender un poco el proceso. Siempre veía las relaciones laborales de alguna otra forma aprovechadas, o el trabajador de una otra forma con afectaciones. Siempre se veía el mal pago, siempre se veían los pagos inadecuados, siempre se veían las causas que votaban a los trabajadores, culminaban relaciones laborales no adecuadamente. Y eso, justamente como estaba en el área de seguridad social o el área laboral como tal, me llevó a estudiar Derecho. Me llevó Ok. a estudiar Derecho. Temas posteriores como, por ejemplo, las liquidaciones familiares, sucesiones, procesos de sucesoral cuando fallecen familias con ciertos activos, ciertos niveles de activos. Ok. Generalmente son familias que terminan deshechas, generalmente son familias que terminan desregadas, porque más se involucra el tema del Del dinero, de dinero, los ok. activos, que de la vinculación familiar. Entonces llega Claro. un punto donde las relaciones familiares Se quiebra. se quiebran completamente por justamente temas como el dinero. Eh, Mi familia, o sea, nosotros lo vivimos por experiencia. Mi Ok. familia quedó muy, en los procesos de sucesorales estaban muy complicados y eso fue, creo que, mi primera experiencia, además, después de haberme graduado de abogado.
De ahí seguí siendo en la parte laboral, más en el cumplimiento de los deberes formales de las empresas y con los trabajadores. Okay. Más en ese deber como tal. Entendamos que las empresas, cuando tienen relaciones laborales, independientemente sean dueños o no, tienen que cumplir con ciertos criterios que son completamente legales. Además, tienes que hacerlo. Muchísimas empresas no lo hacen a costa de que yo soy el trabajador, pero soy el dueño, lo que estábamos justamente conversando. Eso, pues por supuesto, me llevaba muy bien, me hacía muy bien, porque además es realmente muy competitivo a nivel de la exigencia. O sea, no es competitivo como el tema de muchas personas haciéndolo. Es el tema de que a conocer esa situación y cómo la manejas es un proceso muy, muy, muy orquestado. O sea, tienes que preparar minuciosamente cuál es el plan de acción, cómo lo vas a llevar las acciones para de otra forma que no te afecten, porque en todas ellas hay sanciones administrativas. Entonces, si haces algo y no haces las siguientes en el mismo orden o en el orden adecuado, pues te vas a exponer a sanciones administrativas. De ahí empezó un proceso, sí, un deterioro del país un poco más fuerte de lo que estaba. Ya, aunque nosotros digamos que estábamos bien económicamente, pero el contexto comunitario, el contexto del país ya estaba difícil. El detonante fue un secuestro que iban a plantearle, que le iban a hacer a mi esposa y a mis hijas, y me habían indicado que les iban a secuestrar. Ya me habían llamado. Previamente me habían llamado. Y en un momento muy determinante me llaman y me dicen: tu esposa está en tal sitio con tus hijas y ahí están en ese momento. Por supuesto, afortunadamente yo tenía muy buenos contactos con órganos de seguridad del Estado. Enseguida llamé, la sacaron, mira, se me van ya de la ciudad donde estábamos, se me van para Caracas, y eventualmente ya ese fue el rompimiento, digamos, de nuestra vinculación con el país de origen. Ya mis hijas estaban muy pequeñas. Para mis hijas fue un cambio muy difícil. Estaban en unos colegios ya con sus amigos, con toda su vida formada o inicialmente formada. Y de una otra forma ese rompimiento sí genera para la población en movilidad humana una afectación. O sea, en este momento ya tenemos 20 años aquí. 20 años no. O sea, 20 años, o sea, corridos continuos tenemos como 12 años. Pero sí teníamos ya tiempo viniendo. Ya mis hijas en este momento creo que han entendido el tema del cambio cultural, el cambio de país. Y eso hace, fíjate una de las cosas de la movilidad humana es que fortalece la persona, se crea una resiliencia por estos procesos migratorios que de otra forma te administran y te preparan para otras cosas. Una de las cosas que me genera a mí muchísimo orgullo es que mi hija mayor ya está por graduarse del colegio, del bachillerato, un reconocido fiscal de la localidad, y tiene intenciones de repetir eso. Hay institución en los Estados Unidos, no sé si se puede decir el nombre como tal, es United World College, que recibe estudiantes que sean exitosos, que se puedan complementar con otras áreas, y ella quiere ir para allá. Porque tú hiciste en Estados Unidos. Claro, de una otra forma ella quiere ir también, ella quiere seguir el tema de la vinculación con universidades en el extranjero, con institutos en el extranjero, de una otra forma que puedas vincularte con otras nacionalidades. Realmente es un tema asombroso. Es un tema el entender las diferencias culturales es muy, 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 es muy nutrido para uno, para un estudiante, para una persona, además, y para una persona, porque además de una otra forma empiezas a manejar conceptos diferentes que te aperturan la mente. O sea, tú no estás tan rígido en una cultura, sino que entiendes que todos somos diferentes. Hay una diversidad cultural total. Claro. Y bueno, entonces, ya dando todo este contexto que nos diste de forma amplia, ya entendemos un poco tu situación, pero ya, comenzamos con el tema de tu profesión, una de las principales, de ser abogado. Ya comentaste por qué razón justamente fuiste abogado, ¿no? Por el tema del ambiente laboral en que tú
te situabas, pero ahora el momento de ejercer, ¿te acuerdas como la primera vez que ejerciste como abogado? ¿Tienes alguna experiencia, los nervios que uno puede llegar a sentir porque no siente que tiene mucha experiencia dentro de ese campo? Fíjate, los primeros casos a veces, siempre uno cuando se gradúa está como expectante de que te llegue algún caso, que te llegue algo que tengas que trabajar. Si hay el temor, el terror, el pánico a veces de cómo enfrentarlo, porque obviamente cuando te gradúas de la universidad tú conoces toda la parte técnica, teórica, pero en la parte técnica no tienes la menor idea. O sea, realmente no te has atrevido quizás nunca, a menos que sea en la práctica profesional, de presentar un escrito, de asumir una denuncia o de trabajar con alguna denuncia, con algún proceso legal. Yo más me enfoqué, afortunadamente, en la parte mercantil en ese momento y la parte laboral, que era más que todo era escritos. Ya. Entonces, para mí escribir, o sea, hacer un proceso judicial, un proceso administrativo, escrito es afortunadamente muy sencillo. Me siento muy cómodo haciéndolo. A ver, casos complicados, casos muy complicados. Tenía un amigo que era policía. ¿Ya? No sé realmente en qué estatus estará ahorita. Lo acusaron de algunos ¿Delitos? No delitos, pero sí de algunas prácticas no adecuadas, digámoslo así. Y tenía que defenderse. En los procesos administrativos, cuando estamos hablando de instituciones del Estado, instituciones públicas, los procesos son mucho más complejos. Y se activa, digamos que se activa un área del derecho que se llama el derecho administrativo, que se vincula a las actuaciones de las personas con la organización estatal. Siempre te mandan un memorándum, tienes que dar un tiempo de respuesta, ese tiempo de respuesta es perentorio, o sea, tiene un tiempo, si no lo entregas en ese momento es como que si no te defendieras. Afortunadamente con él pude hacer unos buenos escritos y esta persona afortunadamente, que para mí fue una satisfacción, logró mantenerse en la policía en ese momento y además de que logró mantenerse en la policía, más adelante llegó a ser comandante de la policía. O sea, después de haber quedado prácticamente botado de la institución. Casos como esos para mí fueron muy, muy impactantes. Algunos laborales realmente fueron también complicados por el tema de las letras chiquitas en los contratos, ¿sabes? Lamentablemente, y en todos los escenarios, hay letras chiquitas que la gente o no las lee o no entendemos lo que estamos leyendo. Bien. Pero esas letras chiquitas a veces son muy fuertes. En el Ecuador, sí, bueno, después de todo el proceso ¿cómo se llama? De validar mi título y que mi título pudiese ejercerse aquí y todo el tema de la práctica profesional, todo el tema de los estudios, porque realmente casi que me atrevería a decirte que casi que vuelves a estudiar Derecho. O sea, luego hablamos de cómo se puede, porque capaz a alguien le interesa ese tema. Claro. Aquí estaba más en la parte de regularización migratoria, quizás, por la población migrante. Estaba una cosa que siempre me ha afectado y creo que va mucho con mi personalidad. A mí me gustan las cosas justas, me gusta la justicia, o sea, me gusta la igualdad, ese tipo de cosas. Cuando tú ves desalojos arbitrarios, por ejemplo, de una familia, que bueno, nada, o sea, quizás por alguna circunstancia, algún mes se le complicó el pago del arriendo, ese tipo de cosas, y ya el propietario viene y le corta el agua, le corta los servicios eléctricos, los servicios básicos. Claro. Esas arbitrariedades realmente no me identifica mucho, o sea, choco con esas actuaciones. Y aquí me tocó varios procesos de eso. Lidiar varios procesos con eso. ¿Cómo los manejas eso? Porque se entiende, a ver, que es tu propiedad privada, ¿no? Se supone que tienes la potestad de poder sacar cuando no cumplan el contrato, si en caso firma uno, porque a veces es muy tácito, ¿no? Se habla simplemente y ya. Claro. ¿Cómo? Bueno, por ejemplo, ¿qué sucedía? Llegaba una familia venezolana o una familia colombiana, una familia de cualquier nacionalidad, pero en movilidad humana. Llegaba y arrendaba un espacio. Al comienzo, por supuesto, la garantía, pues los pagos estos que, bueno, son medio irregulares, pero bueno, los pagos normales. Pero ¿qué sucede? De un momento a otro te dice, mira, ¿sabes qué? Ya no vas a pagar una fracción de la energía eléctrica, sino que vas a pagar el recibo completo de energía eléctrica y la casa tiene un solo recibo.
Oye, espérate un momentico, no quiero que me cortes la energía eléctrica. Entonces pago el recibo de la luz, por ejemplo. Y por alguna circunstancia que sabemos cómo estamos en este momento, no me alcanzó para pagar el arriendo. ¿Qué sucede? Bueno, pasa el primer mes y no le pagaste el arriendo o le pagaste una parte del arriendo. Ya. Pasa el segundo mes y se te complicó también porque además estás pagando la factura de luz de toda la casa. O sea, no solamente lo que consumiste tú, sino que consumió la casa completa. Y puede ser que caigas en ese proceso. Ya el arrendador, que es su propiedad privada, ciertamente su propiedad privada, decide, mira, ¿sabes qué? Te me vas. Y arbitrariamente ingresa al departamento, te saca todas las cosas y te las pone todas en la calle. Ya ese proceso, esa etapa ya se complica un poco más cómo resolverlo. Si no han salido del espacio, se activan canales de Estado, o sea, órganos del Estado que de otra forma protegen a la población para que esas arbitrariedades no puedan hacerlo. Para tú poder sacar a una persona tienes que habilitar un desahucio, tienes que habilitar un proceso y que sea legal. El juez que le va a decir, bueno, primero vamos a mediación, primero medien, cómo puedes ir pagando, cómo puedes hacer, qué puedes hacer. Eso de otra forma me llevó a entender cómo son los procesos administrativos en ese sentido, en esa línea, en el Ecuador, y por ahí empecé. Después empiezas a ver ya arbitrariedades que las personas simplemente te cambian la cerradura y te quedan todas tus cosas adentro. Claro, también hay eso. Y casos, por ejemplo, lo vemos en otras localidades donde que te dejan las cosas adentro y después no te las quieren ni siquiera devolver. No. Entonces se convierte ya de una cosa que era netamente inmobiliaria a algo penal. Entonces fíjate que esas vinculaciones ya sí hay que entenderlas. En el Ecuador básicamente muchas de las leyes están vinculadas, o sea, muchas de las actuaciones están vinculadas con el COIP, que es el Código Penal, el Orgánico Integral Penal. Al que no quiere ejercer penal porque le da miedo, tiene que saber de una otra forma penal porque todo está vinculado con penal. Okay. Mi paso por una instancia del Estado fue crucial por una otra forma. Igual, prácticamente, aunque ya tenía 20 años graduado, 15 años graduado, prácticamente fue el comenzar de cero. Claro, porque tú venías conociendo las leyes y procesos jurídicos de Venezuela. Claro, y ahora vienes... Y ahora tenés que adaptarme. Aunque las leyes, te digo algo, las leyes son muy parecidas. Muy parecidas. Ok. Acuérdate que el abogado no es un conocedor de artículos de ley. Okay. Es un conocedor de materias. Entonces, digamos, no te puedo decir si el buen abogado, pero un abogado que se maneje bien, adecuadamente, conoce cuáles son las leyes que rigen la materia. Por ejemplo, si estás hablando de tema laboral, te vas con la Ley de Seguridad Social y te vas con el Código del Trabajo. Si estás hablando de materia penal, ¿en cuál materia? Entonces te vas por el COIP, te vas por todos estos reglamentos, estas providencias, incluso estas actualizaciones que ha hecho la Corte Nacional de Justicia. Si estás hablando de migratorio, sabes que te vas a ir a nivel migratorio, te vas a la Ley de Movilidad Humana, su reglamento, después todas sus actualizaciones. O sea, ese abogado no es el que está centrado en una sola materia, sino que de una otra forma tiene conocimiento abierto para varias materias que te pueden ejercer. Entonces ahí empieza el tema del inmobiliario, y el inmobiliario, bueno, sabes que todos los departamentos, digamos que los bienes que son para arrendar con tipo vivienda, solamente tipo vivienda, ya cuando es empresarial es otro esquema. Cuando en tipo vivienda tienen que ser registrados, y hay una instancia en todos los cantones donde esos bienes de una otra forma tienen que ser inscritos. Y ahí incluso tú no puedes decir, por ejemplo, mira, yo tengo un departamento que cuesta $250 mensuales, por decirte un monto. Entonces te evalúan el bien, el valor del bien, y ese valor del bien lo tienes que dividir por ciertos porcentajes, por ciertos valores, para poder y determina el canon máximo del arriendo. O sea, no es, fíjate todo lo que implica desde un simple arriendo domiciliario. Y eso de una otra forma tienes que conocerlo.
Ok, entonces, eso sí es una información bastante importante porque parece ser que el tema de los arriendos que lo estamos abarcando ahora es como que algo intrascendente que no está Sí. alejado a un proceso legal como tal. Es como yo paro mi casa y la hago para arriendos y la arriendo ahí y todo chévere. Y dijiste una parte importante, el tema de las garantías. Ok. Eso termina siendo en realidad algo que es realmente... Mira, lo de la garantía se supone que debería ser un pago que además es muy difícil de registrar, o sea, de validar como tal, Claro, porque se supone que deberías devolverlo al final del espacio, porque tú recibes el espacio de una forma, se supone que tiene que entregártelo adecuadamente, y la garantía es como para garantizar, si digamos la palabra, el redundante de la palabra, que tú vas a dejar el espacio de la misma forma. claro. O sea, entendamos que ese es el principio. ¿Qué sucede? ¿Cuántas veces te has enterado de cuentos que no te devuelven la garantía? Si entregues Exacto. el bien perfectamente y adecuadamente o como lo recibiste, perfecto. No te la devuelven. ¿Cómo inicias un proceso? Entonces tienes, bueno, está bien, tú empiezas a cuantificar el valor de esa garantía y tú dices, mira, ¿sabes qué? Voy a pasar un año quizás, 6 meses en un proceso judicial para que me devuelvan ese Ah, dinero y nada, ya no no vale lo la haces. pena, claro. Ya no lo haces. Entonces es un tema delicado, es un Eh, tema delicado. Y cuando empiezas a ver todas, y es una de las recomendaciones que siempre doy yo, eh, digamos que lo primero que debemos hacer, entender es que el desconocer la ley no te limita de su cumplimiento. O sea, todos tenemos que conocer la ley porque todos estamos obligados a cumplirla. Entonces, yo siempre comento a la gente que todo en la vida, o sea, desde la compra de un carro hasta un matrimonio, hasta un acuerdo laboral, hasta un contrato, todo tiene una vinculación legal. Todo ok. está escrito. Todo está escrito. Si lo desconocemos, es que empezamos con los problemas. Ah, ok. Y te comento un caso, A ver, que es un arriendo de un espacio, pero no es domiciliario, es empresarial. ya. En los empresariales, los acuerdos empresariales a nivel de arriendos de espacios, por ejemplo, se manejan diferente. Ciertamente se manejan diferente que los arriendos de vivienda. Y son acuerdos que generalmente se hacen por un año. O sea, por Sí. año, generalmente se hacen por año. Hay Ok. unos que lo hacen por 2 años. O sea, son a largo plazo. Ya. Siempre. Y he visto muchos y que te ponen en letras pequeñas después de que te dicen el contrato del arriendo dura un año y cuáles son las cláusulas para extinguirlo, o sea, para cerrar el contrato, te ponen más abajito. El arrendador dispone, en el momento que disponga la salida del arrendatario del espacio, este tiene 3 días para salir. Si me estás diciendo que tiene un contrato por un año y que me estás poniendo las cláusulas para finiquitar el contrato, ¿para qué me pones abajo unas letras pequeñas diciéndome que le puedes sacar en el momento que quieras? Y ha sucedido. Entonces, a veces el tener un conocimiento profesional no te garantiza que a la firma de algo real, palpable y que se mantenga como un contrato, no tengas un error. Y Ok. sucede muchísimo. Sucede muchísimo en laboral, sucede muchísimo en inmobiliario, sucede muchísimo en mercantil. Eso muchas veces sucede. Mi recomendación es siempre procurar tener un abogado cerca. Siempre, Un por eso. abogado cerquita que de una otra forma, mira, ¿sabes qué? Voy a hacer esto, ¿qué te parece? Y ya el que tengas, ese abogado te va a decir, mira, ¿sabes qué? Revisa esto, vamos a precautelar algunas cosas que por ahí nos pueden salir. Y Jero, me surgió una pregunta. Digamos que, porque esto pasa mucho, la persona no haya registrado su casa como una vivienda de arriendo y ella quiera desalojar a una persona y ella va y comienza, la persona como tiene conocimiento va y se asesora de un abogado y llega a la instancia y se entera no sé, la persona que dirige el proceso que la casa no está registrada como arriendo. ¿Qué pasa No ahí? hay una sanción. No hay una sanción. No hay una sanción como tal. O sea, Ah, no ok. hay una sanción determinada. Pero sí se convierte en un agravante para el proceso. Ah, Y ahí es ok. donde viene otro tema más. Y Ya. voy a aprovechar tu consulta. A veces no se necesita abogados. ¿No? Muchísimas veces no necesitamos abogados. Ok. Recordemos que en el Ecuador tenemos la Defensoría Pública. Claro. Y ¿Verdad? la Defensoría Pública trata temas, además de penales, de todo lo que son la parte de fiscalía, unidades judiciales, también trata temas inmobiliarios.
Entonces, por ejemplo, estos desahucios, estos salidas introspectivas de tu lugar de vivienda, te las protege Defensoría Pública. Y Defensoría Pública es gratuito, es el Estado. El Estado te provee un abogado. Simplemente el canal, y ahí es donde viene la duda, y el desconocimiento de muchísimas personas. El canal con quien tú puedes acudir no necesariamente es un abogado privado, que de una otra forma va a solicitar su monumento, su pago. Hay medios públicos, y medios públicos además que sí sirven, o sea, que sí están abiertos a conocer. Mira, yo soy una persona de movilidad humana, por ejemplo, y tengo tanto tiempo viviendo aquí, se me complicó un mes, y tengo la señora dueña del apartamento, me trajo a la policía, me están tumbando la puerta de la policía, y mira, tengo mis hijos, estoy embarazada, soy discapacitada. O sea, no solamente está en movilidad humana, no solamente protege movilidad humana, te protege a la población local, a todos los protege de otra forma. Y esas actuaciones arbitrarias son las que Defensoría Pública, en este caso, yo no puedo hablar de Defensoría porque no trabajo en Defensoría, pero sí entiendo que ellos lo manejan. Y que ellos paran los procesos, paran esos procesos arbitrarios. Y si buscan una conciliación. Qué bueno. Mira, ya hemos andado el tema del arriendo. Y ahora hablamos de uno de los... Vamos pudiendo como que un poco de temas interesantes de manera general para poder hablarlos en el campo legal. ¿Qué sucede si, por ejemplo, un policía me detiene en la calle o en un retén y me piden mis documentos? O que si le entrega algo que me identifique. ¿Es necesariamente que me paren a mí para pedirme algún tipo de información? Hay procesos que son simplemente de revisión de documentos. Okay. O sea, por ejemplo, estás rodando y ahí hay una diferencia también. En temas de tránsito, sí hay una obligatoriedad de presentar al menos 2 documentos, que es la licencia de conducir y la matrícula del vehículo. Si tú estás en la calle y estás parado y viene un policía y arbitrariamente pégate contra la pared y te da una paliza, no pueden hacerlo. Podrían eventualmente solicitar tu identificación. Pueden hacerlo. Están en la autoridad de hacerlo. Y tú le muestras tu identificación. El retenerte, si ya entra en una complicación. Porque el retenerte tiene que ser o por sospecha de que estás a punto de cometer un crimen, o por sospecha. Y sospecha, o sea, una duda razonable, digamos así. Fundamental. Tienes que fundamentarlo. O sea, tú robaste a la persona que estaba en la esquina. No es, pasó una persona con un jean y una camisa negra y se parece a ti, te llevo a llevar detenido porque se parece a ti. No. Claro. O sea, no. Y una orden judicial de aprehensión. Y ahí es donde viene el tema, en muchísimos casos en el SUPA, con las pensiones alimenticias, que los ves corriendo después de los procesos electorales o que no van a los procesos electorales. No sé si te has dado cuenta en televisión, a mí me encanta verlo, la verdad que me encanta verlo. Alguna vez quizás me tocará, espero que no me toque nunca, creo que tengo una relación con mi esposa. Pero las pensiones alimenticias en los procesos electorales, tú ves a los policías parados esperándote que salgas. Y en lo que sales, venga, se quita su orden judicial, no haber incumplido pensiones alimenticias. Chuta. La detención o la retención sí es por órdenes judiciales. No puede ser así nomás. No es que te van a agarrar y te montaron en el carro y te llevaron preso y te metieron de unas horas en la cárcel. Ahí se activan procesos además que son garantías jurisdiccionales. Ok, muy bien. Y, por ejemplo, si estoy presente en un delito, pero yo no participé como tal en ese proceso, ¿me pueden implicar por estar ahí? Implicar no, pero sí te pueden solicitar como testigo. Un testigo. O sea, el implicarte es si tú estás vinculado, si tú lo cometiste. Pero si tú no lo cometiste, tú no estás vinculado con el hecho, sí te pudieran requerir como testigo. ¿Y si me niego, no me puedo negar a ser testigo? Pudieses negarte. Sí pudieses negarte a ser testigo, pero... No es muy recomendable. No hay una obligación de que el testigo vaya, además por los riesgos que hay. O sea, hay una obligación que estoy completamente obligado. Yo no tengo nada que ver con el tema. Claro, porque, por ejemplo, aquí muchas de las veces uno no está involucrado en sucesos así, pero no quiere, como quien dice... No quieres aparecer. Claro, no quiere ser el sapo, como quien dice. Claro, no quieres aparecer. No hay una obligatoriedad como tal, pero dependiendo de lo que sea, siempre es bueno contar. Porque además, entre las partes, van a requerir tu testimonio. O sea, si por ejemplo yo soy el que está defendiendo al agredido, o trabajando con el agredido, yo voy a necesitar que tú digas que sí, tuviste a ese señor golpeándolo a él.
Necesariamente, Yo voy a necesitarlo. necesariamente me recoge mi información, nombre, apellido y tal. O Claro, porque simplemente... te llega una notificación. Ok, Te va a llegar una notificación, solo que te va a llegar no como presunto responsable o como víctima, sino claro. te va a llegar una situación como testigo. Como tal, no me puedo... Si no quiero hablar, no. No hay forma. Te puedes apegar al silencio. Ok, Y ya. perfecto. Y si yo en un... Y de hecho, en la retención policial, disculpa que te interrumpa, Sí. también puedes requerir la presencia de un abogado y también te puedes decir, mira, ¿sabes qué? Yo no voy a hablar. No Me hablar apego al del silencio. Claro, es un método justamente para... Sí, es un método que a la larga puede ser que se complique porque entonces ya, bueno, no quieres No quieres facilitar decir el acceso a la nada. justicia, vas un poco más allá. Ok. Y supongamos que estoy con un amigo, ¿no? Y a mi amigo por alguna forma lo atacan. Y yo lo defiendo también. Eso se vuelve una pelea callejera. ¿Cómo se define ahí? ¿A quién detienen o qué derechos tengo yo en A ese caso? toditos. A todos. A todos se los van a llevar. Ok. A todos se los van a llevar y probablemente se vayan a declarar agresiones, que es un delito punible. Ok. Cuando tú agredes a una persona, cuando una persona te agrede a ti, se activa un delito punible porque es un de ejercicio público, el derecho. Y como tal, el Estado va a actuar. El Estado va a actuar y además la persona agraviada también va a actuar. Ok. Muy bien. Ahora vamos con el tema de los accidentes de tráfico. Si yo me choco, ¿qué hago primero? Si me llegan, perdón, en este caso, si me llegan a chocar a mí, si me chocan como tal, un accidente de O tráfico. sea, si tú chocas, lo primero que tienes que llamar es al EQ 911 y decimos EQ 911 ¿Ya? por el mismo tema y tomo palabras de una persona a quien admiro muchísimo, es que los niños a veces no entienden el 911. Ok. Entonces tú dices, llama al EQ 911 y ya saben cuál es el 9 y cuál es el 1 y cuál es el 1. Entonces Ok. eso es importante hacerlo como común, que la gente empiece a manejar, no llamar 911, sino EQ 911. Pero sí, la recomendación sería esa. Eso. Llama al 911 de una otra forma para que se activen los órganos del Estado a nivel de tránsito, que en algunos lados la competencia la tiene la Policía Nacional, en otros lados hay tránsitos locales de los GAT, de los cantones, y en otros lados sí está la CNT. ¿Debería dejar mi vehículo ahí como está o Literalmente, el carro no se toca. así tenga riesgo de que quede como que en medio de una No, carretera? si estás expuesto, procuras poner lo que está obligado en la ley, No, que se además, me queda en la ley. que son los avisos, los triángulos, los conos, todo este tipo de cosas, para precautelar la seguridad. Pero Ok. no lo deberías mover. Ok. Vamos un poco a hablar sobre el tema de los mitos que suele haber en el tema legal y uno de los más hablados es el tema de las firmas. Si no firmo nada, no pasa nada. Mayormente, excepto uno de los exceptos, ¿Ya? o por lo menos uno de los exceptos en el que estoy mucho más claro, es en el tema domiciliario de vivienda. Generalmente Ok. no hay acuerdos firmados, pero la voluntad de la palabra vale. La voluntad de la palabra. Claro. O sea, vale. por ejemplo, yo te alquilé a ti un espacio Claro. de domicilio para vivienda y muchísimas veces no te dan un Claro, documento. por lo regular se hace así. Por lo regular no te dan un documento. Pero los acuerdos entre las partes tienen validez. Tienen validez. Y ahí la otra persona que tiene que demostrarlo. O sea, Ok. el dueño del arrendatario es el que tiene que demostrar que lo que tú estás diciendo no es verdad. ¿Y cómo lo demostraría en ese caso si solo fue pura palabra? Bueno, por ejemplo, en una mesa de conciliación, una mesa de mediación, eventualmente alguna unidad si pasa a mayores. Ok. Y ahora que estamos con la tecnología, todo se graba. O sea, todo se puede grabar y demás. Si me graban sin permiso, Jero, ¿el video no sirve como prueba? Dependiendo del espacio. ¿Como cuál ejemplo? Si son espacios privados Ok. y está debidamente notificado que está siendo grabado, no debería. No Se debería. convierte en una prueba que va a ser probablemente revocada. Pero en espacios públicos sí podría grabar. En espacios públicos, pero cuando me refiero a público, me refiero en espacios administrativos. O sea, estás dentro de una institución bancaria, estás dentro de fiscalía, estás dentro de una unidad judicial, estás dentro de un territorio que no te pueden grabar. Tienen que tener autorización. Si estás en una discoteca, estás en un concierto y te filmaron, pues bueno, es aleatorio. Ya. O sea, la persona eventualmente puede decir, mira, ¿sabes qué? Pasó la cámara y te grabó. Ok, pero si pongamos que hay un escenario, por ejemplo, ¿no? un político, está un político hablando con una persona de la comunidad y la conversación En la calle. Sí, en la calle se pone candela y el político reacciona,
violentamente o de forma lo vimos reciente en las noticias. Sí, justamente le sucedió estoy comentando, sí, está grabado. Está grabado. Eso sirve como prueba, pero claro, no es sin permiso de él. Eso es un... Mira, sirve como prueba para la persona que fue agredida, pero no solamente eso, sino que también va a servir como prueba para los órganos del Estado para iniciar procesos administrativos contra el agresor, porque esa persona no puede actuar así. Ok. Entonces, fíjate que se activan dos procesos. El mío como agraviado, claro, porque me pegaron, no tiene por qué pegarme, me pegaron, y el Estado al mismo tiempo, porque la conducta del funcionario no fue la adecuada. Entonces sí puede ser como utilizado como... Puede y va a ser utilizado. Ok. Y porque además es público. O sea, es un hecho público y notorio. O sea, si el tema estamos nosotros tres, nosotros cuatro personas juntas y sucede un problema y viene una persona, uno que nos ve de afuera y nos está grabando, quizás no sea tan público y notorio y no sea tan necesario un proceso legal, digámoslo así. Pero mucho más cuando si eres representante del Estado, representante de una institución, eres una persona pública, eso no lo puedes hacer. Porque va a ser usado. Y en caso de que yo tenga esta información, porque muchas de las veces suele suceder que esta información las personas se la quieren quitar a la persona, ¿no? Supongamos, no, él tiene el video, bájame el video, porque la gente lo que hace ahora es subirlo a la red social porque queda para siempre, ¿no? Pero legalmente no sé si se puede indicar que bájame el video o pasa el teléfono para borrar. ¿Un policía te puede solicitar eso? No necesariamente te vayan a decir baja el video, pero sí te pueden reclamar disculpas públicas en el mismo medio donde lo publicaste, con las mismas condiciones con que publicaste, te van a pedir disculpas públicas. Ok. Y tienes que hacerlo. Tendrías que hacerlo. So pena de que se active calumnia, daños a la moral, todo ese tipo de cosas que sí ya estamos hablando de delitos. Delitos como tal. Entonces, ya para ir finalizando, Jero, creo que una de las cuestiones importantísimas de todo este proceso es que tú mencionaste que es importantísimo y fundamental conocer nuestros derechos. Claro, claro. El desconocimiento de la ley no te exime del cumplimiento de ello. Y eso es digo que el primer artículo que se conocen todos los abogados y que es muy público. Pero entender que de una otra forma todo lo que sucede en nuestra vida tiene implicaciones legales. Y obviamente no todos somos abogados. Claro. Pero sí podemos saber que hasta dónde, una de las cosas que decía mi abuelo, que fue realmente una de las personas que me inculcó mucho el tema de la justicia y el tema legal, es que mis derechos terminan donde comienzan los tuyos. Ok, claro, o sea, esa es la frase. Eso, o sea, si yo hago algo que pueda afectar a otra persona, de una otra forma va a tener implicaciones. Entonces, el conocer la ley, mira, nadie, tú le dices, mira, por más que seas estudiadísimo, dime el artículo 164 de la ley tal, no lo sabe. Claro, a priori no debe. O sea, no la sabe. No sería un mal abogado, sí. No, es que nosotros no tenemos que conocer artículos. O sea, nosotros no tenemos que conocer el artículo de la ley, es el 143 de tal sitio. No, lo que tenemos que conocer es materias. Entonces, sí sabemos delitos, cuáles son agresiones, cuáles son, o sea, en el tema penal, en el tema de tránsito, en tema inmobiliario, en tema de regularización migratoria, lo que conoces, no te conoces el número del artículo. O sea, eso es lo que quiero decirte. Si yo te pregunto, dime cuál es el artículo 363 de una ley, no te lo vas a saber. Okay, probablemente no te lo sepas. Y no está mal que no te lo sepas. Pero si sabes, por ejemplo, que es una agresión, si sabes, por ejemplo, que es una mala... A ver, justamente en el tema de penal estábamos hablando ahorita de las denuncias falsas. Okay. De las denuncias falsas, ¿cuáles son las acusaciones? Y se activan de dos formas distintas. O sea, se activa el Estado porque hiciste una carga al Estado, una carga administrativa al Estado que no era real, y se activa también la parte tuya, la del derecho privado, que me estás afectando mi moral, mi honor, mi honorabilidad, mi imagen, todo eso. Entonces, se pierde todo lo que son, y simplemente con que tú le des incluso un golpe al carro, cuando estás en la calle, que le das un golpe al carro o que te dan un golpe en la pared, ya se activan procesos legales. Entonces, entender. Por eso te decía que los derechos, o sea, las cosas mías terminan
mis derechos terminan donde comienzan los tuyos. Claro. Y en lo que yo hago algo que se pase de ese nivel, ya estoy cometiendo algo, ya estoy haciendo algo. O sea, si la ley te dice, por ejemplo, que puedes circular hasta 80 kilómetros por hora, ¿para qué te pasas? 80 kilómetros por hora. Claro. O sea, y eso es un tema que lo hacemos muchísimo. Claro, sí. Y está en este momento aquí. O sea, hace falta la parte punitiva del Estado de poner cámaras por todos lados. Bueno, hará falta. Lo que sí quiero saber es una cosa, y eventualmente alguien lo dirá. A las 10 de la noche, en condición de inseguridad, esa cámara va a estar ahí y el semáforo está en rojo. ¿Tú crees que yo me voy a parar? No. ¿Quién se va a parar? Pues si me voy a exponer a que me roben. Claro. Entonces, bueno, entiende que a las 10 de la noche o a cierto horario tienes que poner el semáforo intermitente en amarillo. Pasa con precaución, pero nadie se va a parar. Claro. Porque me estás exponiendo un riesgo. Okay. ¿Y qué tan útil es tener un abogado de confianza? ¿Realmente termina siendo una ventaja? Mira, hay dos cosas que yo recomiendo. Y se lo recomiendo a mis amigos, se lo recomiendo a los conocidos y incluso se lo recomiendo a las personas que no son conocidas. Siempre es bueno tener dos personas al lado, muy, muy cerquita. El médico y el abogado. Siempre. Okay. Siempre es bueno que tengas un abogado que puedas contactar. Mira, ¿sabes qué? Tengo este problema, voy a hacer esto, me voy a ir de viaje. O sea, con el hecho de que simplemente tú estés planeando unas vacaciones, me voy a ir de viaje. Mira, me voy a ir de viaje. A ver, ¿para dónde te vas? Okay. El vuelo en que te estás subiendo se retrasa en 4 horas y tú sabes que tú tienes una indemnización por eso. ¿Y cuántas veces no te han dejado 4 o 5 horas montado en un aeropuerto? Claro. Por un tema de que el vuelo no salió a tiempo. O sea, no porque si compraste el vuelo 12 horas después, bueno, son 12 horas. Pero si el vuelo tenía que salir a la 1 y son las 5 y no ha salido, tú tienes acceso a una indemnización. Una comida caliente, por ejemplo. Si el vuelo se elimina, se suspende, la línea aérea tiene que pagarte un hospedaje. Claro. No todos lo sabemos. Entonces, fíjate que hasta en la planificación de un viaje, mira, ¿sabes qué? Nada te cuesta consultar a tu abogado o tu aliado, asesor legal, digámoslo de ese aporte. Porque de otra forma te puede decir, hay un programa, y ve lo importante que es tener un abogado. Ya. Hay una serie nueva en estos canales privados de televisión que son muy comunes, que los tenemos todos en casa normalmente, que se llama El Crucero de la Caca, creo que es así. Okay. Fíjate lo que sucedió es un documental realmente. Okay. Se montaron en un barco y el barco te garantizaba el transporte. Lo único que te garantiza el barco, el crucero, es el transporte. No te garantizaba las condiciones del transporte. Okay. Entonces, fíjate, la gente, o sea, no te imaginas el proceso judicial que tuvieron que llevar para poder ser indemnizados por la situación que pasaron en el barco. Te invito a que lo veas porque uno lo ve desde el punto de vista, oye, mira este tema, pero fíjate todo lo que involucra el conseguirte un abogado que diga, oye, es imposible que esto esté sucediendo. Por eso es lo fundamental tener como... Entonces, siempre es bueno, o considero yo, siempre es bueno tener un médico por el tema de salud y un abogado. Y un abogado. Chévere. Los dos te van a sacar de aprietos. Además que los dos te van a sacar de aprietos. Claro, de ley. Y bueno, tú mencionaste que ya para también ir cerrando, mencionaste que había muchas similitudes en como las leyes ecuatorianas con las leyes venezolanas. Pero las diferencias que tú puedas... En general, todo el derecho digamos que la parte fuerte del derecho de toda América del Sur es muy parecida. Muy parecida, a excepción de algunos países. Pero, por ejemplo, los tres, Venezuela, Colombia, Ecuador, manejan leyes muy parecidas. Acuérdate que el tema histórico de los tres países es claro. muy colindante. O sea, y se manejan muchas cosas parecidas. De hecho, la Constitución de Venezuela es prácticamente la misma. O sea, te pones las dos constituciones, la de Ecuador y la de Venezuela, y es exactamente lo mismo. Okay. Acuérdate que ambas fueron redactadas además en proceso en proceso de gobierno muy parecidos. Entonces, las dos son muy parecidas. Muy parecidas. Okay. Sí hay diferencias. Por ejemplo, en el tema de penal, sí hay diferencias. Allá hay una ley de tránsito que es completamente aparte del penal.
Y solamente el penal te tipifica cuando hay ya afectaciones de salud de la persona, o sea, agresión, o sea, un agravante es que se activa la parte penal. En el caso de nosotros en Ecuador, no. En el caso de nosotros en Ecuador, todo lo que es el tema punitivo, todo está en el COIP, en una sola ley. Hablas de tránsito, está en el COIP. Sí. Hablas de agresiones, está en el COIP. Hablas de la agresión, la calumnia incluso se activa por civil, pero también por penal. Porque la parte civil es para reclamar derechos, por ejemplo. Pero la parte penal es porque tú me injuriaste, tú me calumniaste, tienes que redimirlo, tienes que solventarlo. Y eso es un delito. Y tiene una presión, además. Podría tener una presión. ¿Es mejor tenerlas, como tener varias leyes para cada cosa, o también aglomerarlas en una sola? ¿Hay algún tipo de ventaja? Mira, sí me gusta más el tema legal ecuatoriano. Ok. Sí me gusta más. En algunas cosas. A ver, Taima. Y ahí pongo un tiempo. El tema laboral está muy, muy deteriorado. Okay. Muy, muy deteriorado. O sea, el tema legal te habla de reglamentos, te habla de ¿cómo se llama esto? De decisiones administrativas que debes cumplir, pero no está como tal en un cuerpo. Entonces, por eso es que existen tantos vacíos. En el tema en Venezuela, creo que la ley del trabajo está mucho más detallada. Mucho más detallada. Mucho más detallada. Lo cual además te lleva y te tipifica sanciones muy fuertes. Entonces, cuando tú lo ves que está tan detallado y tan actualizado y tan compuesto por módulos, tú dices, mira, ¿sabes qué? O sea, tengo que hacer. Okay. Y aquí hay mucho vacío. En la parte laboral sí veo que hay mucho vacío. Y lamento eso, porque de otra forma el trabajador, el que trabaja necesita su trabajo. Entonces, el que trabaja quisiera tener buenas condiciones en su trabajo. El que trabaja quiere tener garantías de que estás en un espacio adecuado, si manejas el tema de ergonomía, manejas el tema de la iluminación, manejas el tema del clima, manejas los horarios. ¿Cuántas veces yo mismo cuando llegué me tocó a veces trabajar jornadas de 12 horas? Jornadas de 12 horas son irregulares, son ilegales. Entonces, bueno, ese tipo de cosas pues falta todavía un poco actualizar. Okay. Y sí me encantaría de otra forma poder, creo que una de las cosas que llegué a hacer en algún momento es ofrecerme, porque en el tema de seguridad social me considero que tengo bastante conocimiento en el tema de seguridad social, o sea, de laboral y seguridad social, que son la parte del derecho social. Más de una vez me lo ofrecí con cartas al Ministerio del Trabajo, con cartas al Seguro Social, diciendo, mira, ¿sabes qué? Yo puedo trabajar con ustedes, me ofrezco a trabajar con ustedes, me ofrezco gratis a trabajar con ustedes. Simplemente para ver cómo mejoramos las situaciones. Y son políticas públicas. ¿Cómo mejoramos las políticas públicas? De una otra forma, para garantizar que los trabajadores realmente tengan lo que da la ley, lo que exige la Constitución, que son espacios saludables, que son condiciones laborables, que son sueldos adecuados, todo ese tipo de cosas, pero de una otra forma que el trabajador se sienta bien, ¿sabes? Claro, o sea, que el trabajador trabaje adecuadamente, no lo que hemos visto que lo ponen a trabajar a las alturas en unas cañas de bambú y entonces se cae y perdió la vida. Perdió la vida, no importa la familia, no importa si tiene hijos, o sea, no importa, que no importismo total. Okay. Es un punto que me gustaría realmente poder más adelante abordar. Y ya, que no se nos pase por alto el tema de cómo refrendar el título, ¿no? Porque mucha gente dice, bueno, no sé cómo, mi título es registrarlo en otro país. Al menos aquí en Ecuador, ¿cómo es el proceso ya que tú lo has llevado? Bueno, la idea o sea, si estudias en un instituto, hay niveles, el CENESID tiene niveles de academias reconocidas. Si estudias en universidades muy buenas, y vale decir que en cualquier país del mundo, no solamente estoy hablando de Venezuela, sino en cualquier país del mundo, universidades reconocidas, tienen generalmente convenios. Entonces ya con toda la documentación de la universidad de origen la presentas en el Ecuador, en el CENESID, y el CENESID va a entrar en un proceso que de acuerdo a la ley dice que son 30 días, que en la realidad puede pasar más de 90 días y en algunos casos 210 días de evaluación. Digamos que las universidades más reconocidas.
hay una categoría que la llaman más o menos categoría B, que sí están reconocidas, pero no tienen un acceso directo a la validación del título. Entonces, ¿qué es lo que hacen? El CNSI evalúa otra vez todo el cuerpo de los documentos, o sea, todo el pensum de estudios, todas las notas, todo esto, y se comunica con la universidad para convalidar que tú hayas estudiado en esa universidad y que hayas realmente estudiado, que esas notas son las verdades y todo ese tipo de cosas, y entonces te validan el título. Y ya entra como una categoría C que no tienen generalmente validación. Por ejemplo, hace poco intenté hacer una maestría. Nos pintaban bombas y platillos. O sea, buenísima se veía la maestría. La verdad es que muy interesante la maestría. Pero no estaba reconocida por la Haya. Cuando no la reconoce la Haya, acuérdate que la Haya es simplemente un instrumento internacional de reconocimiento. No estaba reconocida por la Haya. Te ofrecían el reconocimiento de tal cosa, pero no reconocimiento de la Haya. Cuando tú solicitabas que ese título de maestría sea refrendado en el territorio ecuatoriano y te lo validen como un título de cuarto nivel, no te lo validaban. O si te lo llegaban a validar, te lo validaban simplemente como un diplomado, que entiende que no es cuarto nivel. Claro, uno pagas por una maestría. Claro. Entonces, tú dices, bueno, nada, ¿sabes qué? O sea, ¿qué estudio o qué puedo estudiar y qué puedo demostrar? Entonces, afortunadamente, el proceso hace tantos años atrás era mucho más fácil, mucho más expedito. Para nosotros fue mucho más sencillo. Ya ahorita entiendo que es un poco más difícil. Y no lo veas desde el punto de vista de una persona extranjera, o sea, una persona en movilidad humana, haciendo la solicitud. Yo conozco colegas, abogados, que hicieron especializaciones, hicieron maestrías afuera, y cuando intentaron, o sea, solicitar ante el CNSI para que sea validera y que tenga su cuarto nivel, porque acuérdate que todo aparece en sistema, claro, no se los validaron. Ok. O sea, no solamente es para las personas extranjeras que vienen a ejercer aquí, es muchísimas personas locales del país que hicieron sus estudios afuera por costos, muchísimas veces por costos, y no se los valieron. Ok. No los validaron. O sea, y si, no es que no los validaron ni siquiera como un diplomado. O sea, no se lo hicieron. O sea, tú estudiaste un año, 2 años, o sea, 18 meses en muchos casos, y bueno, lo que aprendiste fue lo que aprendiste. O sea, para ti la satisfacción es quizás que hiciste esa especialización, esa maestría, pero no te lo van a validar. No cuenta dentro del Ecuador. Claro. Entonces siempre hay que revisar claramente en el CNSIT, y vuelve otra vez el tema de la vinculación con el orden legal. Claro. Tienes que revisar todos los reglamentos y toda la parte organizacional del CNSIT legal. Bueno, Jero, creo que ha sido una conversación con muchísimos temas que hemos abarcado de forma general también, porque sabemos que el tema legal es demasiado grande, claro, y nos tardaríamos aquí toda la noche hablando acerca, claro, de legal. Y igual siento de parte de ti bastante felicidad cuando les pones, porque se ve que es algo que te apasiona mucho, y más aún cuando has tenido la suerte de conocer 2 sistemas, de poder prepararte inclusive en Estados Unidos. Y creo que, bueno, ha sido un placer tenerte aquí. ¿Algo que quieras decirle a la comunidad de Hablando y Divagando de estos temas legales y demás, que nos puedas comentar como despedida? Como dije en algunas ocasiones, siempre recomiendo tener un asesor legal, una persona, un abogado de confianza. Además, lo acompaño con un médico que tengas de confianza. Pero entender que toda la moneda tiene 2 caras, que nuestros derechos terminan donde comienzan los de otros, y que básicamente tenemos que buscar hacer las cosas bien hechas para evitar ya conflictos. Muchísimas gracias, Mauricio. Muchísimas gracias por invitarme a tu programa. De verdad que para mí ha sido un orgullo, porque como te decía, era la primera vez que estoy en este tipo de podcast. La verdad que muchísimas gracias. Gracias a ti. Bueno, este es un capítulo más de Hablando y Divagando. Espero que los disfruten. Recuerden, estamos en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, y también nos pueden ver el video completo en YouTube y también escucharlo y verlo por Spotify. Para nosotros es un placer. Esto es Hablando y Divagando, charlas conectando. Hasta luego. Bye.